número 1, versículos 17 hasta el versículo número 20. Dice la Biblia: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Vamos a orar. Señor Dios, Padre, te damos gracias por este momento que nos das de ahora disponernos a escuchar tu palabra. Gracias por el tiempo que hemos tenido de escuchar estos himnos, entonarlos. Te rogamos, Dios, que seas obrando en cada uno de nosotros. Que al finalizar este servicio, Señor, podamos tener un vivo deseo de hacer tu voluntad. Te agradecemos, Señor, por cada hermano presente, Señor, y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. En razón del rechazo por parte del pueblo de Israel hacia los mandatos de Dios, también de haber rechazado las amonestaciones por parte de Dios a través de los profetas, la verdad es que el reino del sur, es decir, Judá, fue llevado cautivo. Ustedes saben que Nabucodonosor, como cabeza y rey de la nación de Babilonia, tomó la ciudad, la saqueó. Parte de los utensilios del templo de Dios fueron llevados a Babilonia. Nos dice este capítulo 1 de Daniel que de esos utensilios de la casa de Dios, algunos fueron colocados en los templos paganos del rey de Babilonia. Terrible situación. No solo consistió el programa del rey Nabucodonosor llevar parte de los utensilios aquí a la ciudad, sino que tenía una idea, y este propósito era de los muchachos de allí de Judá, tomar un grupo, llevarlo a Babilonia, instruirlos, y no solo instruirlos, sino que forjarles de tal manera que pudieran ser tan babilonios como era Nabucodonosor y su gente. Este programa incluía 3 años. Durante 3 años tendrían que ser enseñados, adiestrados en todo lo de Babilonia. La sabiduría, las letras, incluso tenían que cambiarles sus costumbres como la comida. Este fue el programa de 3 años, pasados los cuales debían ser presentados delante del rey, ser evaluados como sucedió con Daniel y sus amigos y mirar a ver qué había sucedido. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios que hubieron hombres como Daniel, sus amigos, que se mantuvieron firmes y fieles a Dios. El programa de parte de Nabucodonosor fue tratar de hacerles cambiar su perspectiva, su manera de ver las cosas. Esto incluía la comida que era sacrificada a los ídolos de Babilonia. Lo mismo en cuanto al vino, la bebida del rey. Y desde luego entonces, a partir de ese momento, la Biblia se centra para mencionar y describir acerca de Daniel y sus amigos. ¿Por qué la Biblia toma tanto énfasis y se centra especialmente en Daniel, en Sadrach, Mesach y Abednego, como les llamaron después, o Misael, Azarías y Ananías? ¿No habían sido llevados varios jóvenes? Sí. Créame que no fueron solo 5 los que fueron llevados allí, o quizá 4, o quizá 3. Cuando Nabucodonosor dio la orden de tomar estos jóvenes y llevarlos allí, de la tierra de Judá a Babilonia, seguramente fueron bastantes, fueron muchos. Pero resalta aquí estos jóvenes, Daniel y sus amigos. ¿Y por qué? ¿Por qué en la Biblia se centra en ellos? Bueno, la pista que tenemos la da el versículo 20 del capítulo 1 de Daniel. Dice la Biblia: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Luego de que se cumplió el tiempo de los 3 años, cuando son presentados Daniel y sus amigos ante Nabucodonosor, nos dice la Biblia de que fueron hallados 10 veces mejores. ¿Se imagina eso? Más que todos los magos, adivinos, astrólogos que había en el reino de Nabucodonosor. Esto de 10 veces mejores tiene que ver con su carácter. Y precisamente por eso es que la Biblia se centra en ellos. No menciona a los otros. Quizá a lo mejor los demás jóvenes llegaban a parecerse tanto a Babilonia y por eso la Biblia hace esa mención. Daniel, sus amigos, son hallados 10 veces mejores. Quiero predicarles de algo que he titulado 10 veces mejor. En primer lugar, ¿por qué dice la Biblia 10 veces mejor de Daniel y sus amigos? Lo primero que quiero que miremos está en el versículo 3 y 4 del capítulo 1 de Daniel. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel
del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. 10 veces mejor a pesar del lugar en donde se hallaban. Piense usted nomás en eso. La verdad es que si miramos dónde se encontraba Judá y la tierra de Babilonia, según la misma geografía bíblica, habían unos 1300 kilómetros de distancia, imagínense eso, entre la tierra de Judá, de donde procedía Daniel y sus amigos, y desde luego la tierra de Babilonia. Se encuentran ahora Daniel y sus amigos a una distancia de unos 1300 kilómetros. Lejos, ¿no? Pero a pesar de esa gran distancia, estos jóvenes siguen manteniéndose con un corazón deseoso de honrar a Dios. Aunque estaban lejos de sus padres, estaban lejos del templo, lejos de su ciudad natal, de Jerusalén, lejos de allí de la tierra de Dios. A pesar de eso, tan lejos como estaban, se encuentran con un firme deseo de seguir honrando a Dios. Por eso son 10 veces mejores. 10 veces mejores a pesar del lugar donde se hallaban. Y hay que decir, hermanos, entonces, que el lugar donde se hallaban no era cualquiera. En la Biblia, Babilonia es símbolo de idolatría, de paganismo, de falsa religión. Habían tantos dioses en la tierra de Babilonia que algunos dicen que ni siquiera los mismos de Babilonia sabían cuántos dioses tenían. Estaban los dioses formales y cada uno hacía su propio dios familiar. Muchísimos dioses. Por eso la Biblia compara a Babilonia como la idólatra. Se le llama la madre de las abominaciones, la gran Babilonia. Idolatría, falsedad, engaño. Esa era la tierra donde se hallaba Daniel y sus amigos. Pero hay que decir, hermanos, entonces, que a pesar de estar tan lejos, 10 veces mejores porque se hallaban con esa misma convicción que siempre caracterizó sus vidas. Un deseo de honrar a Dios, un temor reverente a Dios, aunque no estaban con sus padres, aunque no estaban en su ciudad, aunque no estaba el templo. Sin embargo, están allí con la misma resolución. Por eso Daniel en cabeza dice, no nos den de la comida del rey, no nos den de la bebida de él. Queremos mantenernos fieles a Dios. Y lo mismo debe ser en el tiempo de hoy para los jóvenes de la iglesia local. La verdad es que un joven, en cuanto a su conducta, en cuanto a sus decisiones, es exactamente lo que es, lo que hace, cómo se comporta cuando se encuentra lejos de casa, lejos de la iglesia, incluso lejos de sus padres. Cada joven, cada adolescente que me escucha en esta hora, debe saber eso. Usted es exactamente lo que es cuando no se encuentra en la iglesia. Cuando está lejos de la iglesia, cuando está lejos de papá y mamá, cuando no tiene la palabra de Dios, eso es exactamente lo que usted es. Pero a pesar de que estaban lejos, ¿creen ustedes que pudieron cambiar a Daniel y a sus amigos? ¿No? Pero alguno podría decir, no estamos allí en Jerusalén, no estamos allí cerca del templo, no está papá y mamá. Por eso, como dije hace un momento, quizá de todos esos jóvenes que llevaron, algunos de ellos lamentablemente aceptaron la propuesta del rey. Parecerse y ser tan babilonios como Nabucodonosor y su gente. No así con Daniel, sus amigos, esa integridad de ellos, porque a pesar de que se encontraban lejos de su tierra, lejos del templo, lejos de sus padres, seguían con la misma forma de vida, honrando, temiendo y obedeciendo a Dios. Por eso son 10 veces mejores. Y cada joven debe ser 10 veces mejor a pesar del lugar donde se encuentre. Hay que decirlo de esta manera. Tarde que temprano, cada joven tendrá que enfrentarse a su propia Babilonia, ¿me entienden? Tendrá que enfrentarse a sus propias decisiones. Ya no es únicamente una ciudad, sino es un fenómeno global. Hay inmoralidad en esta sociedad, hay pecado, hay depravación. ¿Y cómo se va a comportar usted como joven cuando esté lejos de casa, lejos de papá y mamá? Ya no está la iglesia, no están los hermanos. ¿Cómo actuará? Allí se refleja lo que realmente es usted como joven. Si es un hombre, una mujer de Dios, si es un joven cristiano o no lo es. 10 veces mejores, a pesar del lugar donde se hallaban. Créame que cuando somos expuestos a nuestra propia Babilonia, refleja lo que realmente somos. Porque claro, es fácil ser cristiano aquí en la iglesia. Aquí usted no encontrará quizá malas palabras. Aquí usted no encontrará tal vez malas propuestas. En casa quizá usted no encuentre música mundana. Tal vez no encuentre malas palabras también. Pero cuando salga de allí a este mundo, cuando esté lejos de iglesia, lejos de sus padres, lejos de su hogar, créame que se encontrará con su propia Babilonia. ¿Y cómo actuará usted? La manera que usted asuma en su vida, cómo se comporte, reflejará lo que realmente es usted.
Ojalá tuviéramos en la iglesia jóvenes, señoritas, adolescentes 10 veces mejores. Y eso parte de la base de que son 10 veces mejores a pesar del lugar donde se hallan. Porque qué fácil es tomarlo y excluirlo, ¿no? Encerrarlo en un monasterio, meterlo en la casa, fácil, ahí todos son cristianos. Pero vaya y enfréntelo a Babilonia. Tome a esa señorita, tome a ese joven y enfréntelo a este mundo tal y como está. Ahí se va a reflejar si realmente tiene un temor de Dios, si realmente ama y obedece a Dios. No en vano la Biblia dice de que Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores. En segundo lugar, versículos 5 al 7, nos dice la Biblia allí. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. En segundo lugar, 10 veces mejores, debido a sus firmes convicciones. Esto es una decisión que debe tomar cada joven. No dice que Daniel era 10 veces mejor y sus amigos no. Cada uno de ellos fue personal. 10 veces mejor por sus firmes convicciones. Y estas convicciones las vemos en estos versículos que acabamos de leer. ¿Se dan ustedes cuenta cómo de principio a fin el propósito del rey fue cambiarlos? Volverlos casi como del mismo pueblo de Dios. Por eso 3 años. En 3 años pensó Nabucodonosor, vamos a volver a estos jóvenes igual de babilonios a nosotros. Y para ello vamos a hacer algunas cosas, ¿no? Vamos a cambiarles su manera de comer. Que coman de la misma comida que yo como. Que beban del vino del rey. Con eso se van acostumbrando a lo que se come aquí. A la manera como se come. A lo que se bebe aquí en Babilonia. No solo eso, sino que el mismo rey dijo, y para que esto sea así, yo voy a designar la ración de lo que deben comer cada día. Tremendo, ¿no? No fue Aspenaz, el jefe de los eunucos, el que dijo, bueno, ¿qué le daremos de comer? No dijo el rey de Babilonia, esto es. Él mismo les fijó, versículo 5, y les señaló el rey, ración para cada día. El rey les fijó la ración de cada día. Qué tremendo programa de Nabucodonosor, ¿no le parece a usted? El programa duraría 3 años. Y esto era tan evidente que el rey Nabucodonosor le tenía ya fijada la ración de los 3 años. ¿Qué van a comer durante 3 años? ¿Puede pensar usted eso? ¿Hay alguna mujer aquí que ya tiene el menú durante los próximos 3 años? Nabucodonosor sí. Esto muestra de que el plan de él era serio. No estaba improvisando. Realmente deseaba cambiar a estos. Sacarles de allí de Judá. Sacarles sus convicciones y hacerlos que fueran tan babilonios como lo era él. Eso fue parte del plan. 3 años de menú, ya estaba seleccionado. Pero aparte de eso, claramente hay que decir, hermanos, que no solo les fijó la comida. El plan incluyó algo más. ¿Y sabe qué fue? Cambiarles el nombre. Se lo cambiaron, ¿no es cierto? Mire lo que dice la Biblia, versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Tremendo esto. No solo cambiémosles de lugar, no solo cambiémosles la comida. ¿Qué tal si les cambiamos los nombres? Y cada uno de los nombres, los describe allí la Biblia, era claramente un ejemplo de cómo les querían cambiar. Porque el nombre Daniel, ¿qué significa? Dios es juez, o mi Dios es juez. Ahora ya no se llamaría Daniel, como dice el versículo 7, no se llamaría Daniel, sino Belsasar. ¿Qué significa Belsasar? Que Bel, el Dios principal de los babilonios, lo proteja. Mire cómo lo cambian. Ya no te vas a llamar Daniel, Dios es juez, Dios es mi juez, sino ahora te llamarás Belsasar. Que Bel, un Dios babilonio, el principal de todos, te proteja. Cambiarlo, ¿no? No solo a Daniel. También dice la Biblia que a Ananías le cambiaron el nombre. ¿Cuál era el nombre de Ananías? ¿Qué significa? Jehová es misericordioso. Eso significa el nombre de Ananías en hebreo. Y ahora fue cambiado por Sadrac. Sadrac significa mandamiento de Aku, el dios de la luna. ¿Vieron? Ese deseo tan afincado, tan enérgico de parte de Nabucodonosor, incluso de Aspenaz, jefe de los eunucos, por cambiar a estos jóvenes. Ya no te vas a llamar misericordia de Dios, o Dios es misericordioso, o Jehová es misericordioso. Ahora te llamarás el mandamiento de Aku, el dios de la luna. Querían cambiarlos, ¿no? Ahora está allí también Misael. Misael ya no te llamarás Misael, que significa quién es lo que Dios es.
No vas a llamarte así. Ahora su nombre será Mesac, que significa ¿quién es lo que Aku, el dios de la luna, es? Los querían cambiar, ¿no? Cambiarles su comida, cambiarles su nombre. Y también estaba por allí Azarías, ¿no? ¿Qué significa el nombre Azarías? A quien Jehová ayuda. Eso significa. Ahora ya no se llamaría Azarías, se llamaría Abed-Nego, que significa siervo de Nebo, el dios de la sabiduría y de la elocuencia de los babilonios. Todo esto refleja, hermanos, el deseo de cambiarles. Pero aquí habían jóvenes 10 veces mejores. 10 veces mejor porque seguían con sus firmes convicciones. Los nombres judíos llevan implícito el nombre de Dios. Por eso vemos que dice él, Daniel, Azarías, Ananías, Misael. Esto significa algo del Dios verdadero, pero ahora los cambiaron por dioses de Babilonia. El dios de la luna, Aku, Nebo, otro dios pagano. Todo esto era el reflejo de que querían cambiarles. Pero aunque intentaron cambiarles físicamente, porque incluso hasta la manera, su comida, los nombres, hubo algo que no pudieron cambiar. ¿Y sabe qué fue? Su corazón. Ahí estuvo la diferencia. Por eso es que dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Aunque le cambiaron allí la apariencia, la comida, el nombre, no pudieron cambiarle su corazón. Y esto es una lección importante para cada joven que quiere ser 10 veces mejor. Aunque intenten cambiarle su apariencia, el mundo quiera imponer cosas en usted, si su corazón es firme para con Dios, no podrán cambiarlo. Hay que decirlo de esa manera. No pudieron cambiar la fidelidad de Daniel hacia Dios. La de Ananías, la de Azarías, la de Misael, aunque ya en Babilonia se llamaba, dijo Nabucodonosor, ya los cambiamos ahora sí. Porque ya no es Daniel, ya no es Ananías, ya no es Misael, ya no es Azarías, ahora son estos nombres babilonios. ¿Saben ustedes que el mundo intentará imponerles algunos nombres a ustedes como jóvenes? ¿Sabes cuáles son esos nombres? ¿Qué tal si de pronto más bien en lugar de llamarte cual sea tu nombre, mejor adoptas el estilo de la gente hoy en día y te llamas de pronto, ¿qué tal un emo? Ese es un nombre que imponen. No, ya no seas emo. De pronto un rastafari. O qué tal de pronto si te pones más bien, ya no te llames así cristiano, mejor ponte un nombre como rapero, un hopper, un roller, un biker, un metalero. Algo así estaban haciendo con Daniel y sus amigos. Y el mundo es experto en intentar cambiar a los jóvenes. Para ese momento Daniel y sus amigos tendrían entre 13 y 15 años. Como quizá alguien que me escuche en esta hora, esa es su edad. Y el mundo intentará cambiarle, pero es allí donde deben haber jóvenes 10 veces mejor, que se mantienen firmes en sus convicciones. En tercer lugar, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. 10 veces mejor por su fidelidad a la palabra de Dios. ¿Realmente se mantuvieron fieles a la palabra de Dios? Sí. Alguno preguntará, ¿y qué de malo tenía comer lo del rey? Quizá eran los mejores manjares. Crea que el rey no comía cualquier cosita. La comida del rey de Nabucodonosor era la mejor. Quizá eran los mejores vinos. Era el rey de Babilonia. Pero en Éxodo 34 hay un principio que ellos tenían muy grabado en su mente. De lo que decía Dios, de lo que había mandado por su ley. Versículo 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. Dios había prohibido que los judíos comiesen de aquellos sacrificios, de aquella comida que era ofrecida, ¿a quién? A los dioses. Y esto era lo que hacían en Babilonia. La comida, la carne, la presentaban a sus dioses. Estaba la creencia que incluso tenían después los griegos de que quizá algún demonio estaba por ahí en la comida y la mejor forma era consagrarlo a los dioses. Con eso hacían dos cosas. Agradecían a sus dioses y se protegían porque ya era librada esa carne de los demonios. Algo prohibido por la ley de Dios. No harás alianza con los pueblos paganos, porque la verdad es que ellos van a ofrecer ritos, sacrificios a sus dioses, y quizá usted, si no tiene convicciones, va a comer de esa comida ofrecida a los dioses falsos. 10 veces mejores Daniel y sus amigos, porque se mantuvieron fieles a la palabra, es porque estaba prohibido comer esa clase de comida. Jóvenes fieles a Dios, la ley establecía esa prohibición, ¿no es cierto? No debían hacerlo. Por otra parte, es necesario mencionar en Daniel capítulo 1, volvamos allí, que dentro del plan de estudio fijado por parte del rey, dice Daniel capítulo 1, versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia
y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dentro de ese programa del rey estaba enseñarles todo lo referente a Babilonia. Desde luego, ¿no creen ustedes que habrían cosas totalmente contrarias a la verdad de Dios? Diríamos todas. Adorando la luna, siendo politeístas cuando hay un solo Dios verdadero. Algunos allí en Babilonia practicaban la astrología, el espiritismo, consultaban los astros, creían en agüeros, en amuletos. Todo eso tenían que aprender Daniel y sus amigos. Cosas contrarias a la palabra de Dios. La verdad es que muchos de los jóvenes de la iglesia están prontos a entrar al colegio, ¿no es cierto? Algunos de ustedes ya han pasado la etapa de la primaria y tendrán que entrar al bachillerato. Y realmente tendrán que ser expuestos a enseñanzas contrarias a lo que Dios dice. Algunos allí en bachillerato les van a enseñar la teoría de la evolución, que usted viene del mico, del mono, que no hay Dios. Algunos quizá que entren a la universidad tendrán que enfrentarse con esas teorías humanísticas, que la Biblia es falsa, que Dios no existe, que el infierno no es real, cosas contrarias a la palabra, así como fue en su tiempo Daniel y sus amigos tuvieron que enfrentarse a enseñanza contraria a Dios. Pero hay una diferencia, ¿sabe cuál era? Eran 10 veces mejor. Y su deseo era honrar a la palabra de Dios, obedecer lo que Dios dice. Algunos de los jóvenes de la iglesia, ahora que entran al bachillerato, tendrán que enfrentarse con la ideología de género. No está mal si usted se siente de pronto niña, usted es niña. Lo que pasa es que nació en un cuerpo extraño. Eso lo enseñan en los colegios ahorita. Las señoritas tendrán que enfrentarse a hombres que le dan propuestas indecentes. Y es allí donde se va a reflejar si realmente usted es 10 veces mejor o es uno más del montón. Pensemos en la cifra. No dice la Biblia, pero podemos ahondar en esto, pensando, meditando, ¿cuántos jóvenes habrían llevados allí de Judá a Babilonia? Muchísimos. Y la Biblia se centra en Daniel y sus amigos. Solo esos fueron hallados 10 veces mejor. Por sus convicciones, por su fidelidad, por lo que había en su corazón. Los demás del montón. Porque qué fácil es seguir la corriente, ¿no? Fácil, pues no estamos en Jerusalén. No está mi papá, diría alguno de ellos. No estamos en el templo. Y alguno quizá cogería ese dicho que aquí no aplicaría como algo correcto. Y es, a donde fueres, haz lo que vieres. Quizá ese fue el lema de algunos, ¿no? Estamos en Babilonia, pues hagamos en Babilonia lo que se hace en Babilonia. Y alguno quizá optará esa mala información. Lo tomará en su propia vida. Bueno, en el colegio hagamos lo que se hace en el colegio. Malas palabras, quizá drogas, inmoralidad, mala música. Pero es allí donde se necesitan hombres fieles, mujeres de carácter, jóvenes 10 veces mejor. Ahora, ¿es usted 10 veces mejor? El programa de Nabucodonosor era completo para tratar de cambiar a estos jóvenes. Pero a pesar de que hicieron sus esfuerzos, al final los vemos manteniéndose fieles. Esto no puede venir de la voluntad del hombre por sí sola, es el resultado de la conversión real. Mire, el problema no es el colegio, el problema es usted que ya está dañado en su corazón y le echa la culpa al colegio. El problema no es la sociedad, el problema está en el corazón del hombre. Si no hay un corazón que realmente tema, honra a Dios y que sea realmente habitado por el Espíritu de Dios, es decir, alguien salvo, la verdad es que el mundo lo va a absorber. ¿Es usted realmente salvo? A pesar de una edad tan temprana, porque algunos dicen, no, es que soy joven. Pregúntele a Daniel, entre 13 y 15 años, pero con tal resolución, con tales principios, con tal obediencia a Dios. El mismo rey tuvo que reconocer que estos eran diferentes, 10 veces mejores. Pero también la verdadera fe que ellos tuvieron, no podemos dejar de lado el mérito de sus padres. ¿De dónde lo aprendieron? Algunos creen que no, que así salió. Pero si no hay un ambiente espiritual en su casa, créame, que cuando su hijo vaya a su propia Babilonia, va a fracasar. No hay un ambiente espiritual en casa, ¿qué espera? Es parte de la formación de la iglesia, es parte de la formación del hogar, pero principalmente la responsabilidad de cada padre en su hogar. ¿Realmente hay un ambiente cristiano en su casa? Porque cuando salga de allí su hijo a su propia Babilonia, quizá fracase. Como tal vez pasó con muchos de estos jóvenes, porque es que no puedo yo creer que únicamente 4 de todos los que fueron llevados. ¿Dónde están los otros? ¿Eso pasará con algunos de los jóvenes de la iglesia? Cada padre entonces debe saber que la fe real se forma en casa. La iglesia está para ayudarle a dar herramientas, incluso acompañarle, pero el trabajo que usted hace en la semana, que es donde más usted está con su hijo, se va a reflejar ahora que comienza el colegio. Ahí va a ver si su hijo es cristiano o no. Sus amigos, sus amistades, sus decisiones. No en vano la Biblia dice que Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores. Ojalá cada joven mire esto. ¿Usted acepta el mundo porque lo acepta o porque le gusta? Detrás de eso hay un trasfondo y es que no hay salvación en usted. Y mientras usted no sea salvo, créame, una vez esté en Babilonia, se va a parecer tanto los de Babilonia.
Una vez llegue al colegio, mire, el colegio va a traer todo tipo de mañas, de suciedad, inmoralidad en su vida y usted la va a aceptar, por cuanto no hay salvación en usted. Para ser 10 veces mejores se necesita tener la palabra de Dios habitando en el corazón y por sobre todo ser salvo. Solo así se será 10 veces mejor. De lo contrario, uno más del montón. Meditemos en lo que usted ha escuchado en este día. Ahora aquí podrán ser hallados quizá algunos 10 veces mejor. Los 10 veces mejor son contaditos. Daniel y sus 3 amigos. ¿Habrá quizá uno aquí en la iglesia, 2, quizá 3? Ojalá fuera así. Tuviéramos adolescentes que al enfrentarse a la nueva etapa del colegio, a este mundo tal y como está, tengan principio, resolución, convicciones que parten de la experiencia y una relación personal con Dios. Colóquese en pie, vamos a orar. Señor Dios, Padre, te damos gracias por este momento, por tu palabra, Señor. En un mundo en el cual, Señor, hay tanta falsedad, engaño, necesitamos ser 10 veces mejores. Tener ese amor, esa entrega a ti, esa reverencia, esa entrega, esa fidelidad a tu palabra. Te ruego, Señor, para que cada joven pueda hoy considerar su condición espiritual ante ti, realmente la salvación en sus vidas. Que ayude, Señor, a cada señorita, a cada hombre, cada joven, a cada padre para guiarles a la fe real, genuina. Para cuando llegue el momento de enfrentarse, Señor, a su propia Babilonia, pueda tomar decisiones que te honren y te glorifiquen a ti. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, Señor, y permite, Dios, que sea de ayuda y de beneficio este mensaje. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.